Estás escuchando Rebelión en la Granja con Lautaro Peñaflor Zangara. De lunes a viernes, de 10 a 12, por Radio 2000 Carué. Una bocanada de aire fresco informativo. Rebelión en la Granja, por Radio 2000 Carué. De regreso en la mañana de Rebelión en la Granja, nos estamos escuchando en cambio2000.com.ar y estamos promediando más o menos la mitad del programa. Vamos a hablar ahora de la bajante del río Paraná, que es uno de los cursos más importantes, si no el más importante del país, y que viene experimentando una baja histórica. Para encontrar una situación similar tenemos que acercarnos más o menos a 1944, y sin dudas la situación del río Paraná nos habla a las claras acerca de qué nos trajo hasta acá y también de qué podemos esperar de acá en adelante. Para hablar un poco más sobre este tema, hoy nos vamos a dar un lujo porque vamos a hablar con una eminencia en la materia, que es Irene Weiss. Ella es profesora de grado y posgrado, es bióloga de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, está especializada en ecología en la Universidad del Estado de Oregón en Estados Unidos y tiene un posgrado internacional en evaluación de impactos ambientales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con muchísima predisposición, Irene habló con nosotros y te invito a escucharla porque te aseguro que cada minuto de todo lo que nos dice es muy pero muy interesante. En Rebelión en la Granja, a esta hora de la mañana, Irene Weiss. Todo lo que está pasando en la voz de sus protagonistas. Es momento de entrevistas en Rebelión en la Granja. Entrevistas en Rebelión en la Granja por Radio 2000 Carué. El río Paraná registra una bajante histórica, hemos venido hablando acerca de este tema en el programa, sin embargo queríamos profundizar y para eso vamos a conversar con Irene Weiss. Ella es profesora universitaria de grado y posgrado, es bióloga de la Facultad de Ciencias Exactas y Nacionales de la UBA, es especializada en ecología en la Universidad de Oregón en Estados Unidos, también es posgrado internacional en evaluación de impactos ambientales por la Universidad Autónoma de México, así que va a ser para nosotros un placer conversar con ella. Buenos días, Irene. Lautaro Peñaflor la saluda en el aire de Radio 2000 Carué. Hola, ¿cómo estás, Lautaro? Buenos días, un placer para mí. Gracias por comunicarte. No, al contrario, le agradezco a usted muchísimo la predisposición y Irene, vamos a hablar un poco de varios temas, pero en principio lo que nos convoca es saber un poco más qué es lo que está pasando en el río Paraná. A mí particularmente me inquieta que este tema de repente no ocupe la centralidad que yo me imagino que podría o tendría que ocupar, siendo un tema realmente preocupante, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el río Paraná? Mira, estamos totalmente de acuerdo, porque es una situación que parece que, bueno, no sé, por lo menos, bueno, vos no estás en la ciudad de Buenos Aires, pero acá en la ciudad de Buenos Aires parece que cada uno está en su mundo y que no está viendo que es el principal aporte de la cuenca, ¿viste? La cuenca, imagínate que de la cuenca del Plata, todo el gran aporte es el río Paraná, que está en 4 de los 5 países de la cuenca del Plata, ¿no? Así que, me refiero del estuario. Porque lo del río Uruguay es mucho más chico el aporte. El Paraná es el 10º río más grande en caudal del mundo. Entonces, la verdad que lo que está pasando, primero que no tiene antecedente desde hace 77 años que no pasaba algo así. O sea, ese es el antecedente más cercano, o sea, en 1944. Y la verdad es que es una bajante persistente, es tremendo porque al no llover en el sur de Brasil se cierran las compuertas de los embalses aguas arriba. O sea, es que Brasil tiene un montón de embalses, el más próximo de los cuales es el Itaipú, que tenemos más cerca, que es 16 kilómetros aguas arriba de la frontera argentina, ¿no? Que está entre Brasil y Paraguay, pero ellos conservan la cantidad de agua que necesitan y su energía para toda la actividad agropecuaria e industrial y humana que tienen las ciudades que tienen en el sur, digamos, de Brasil, más cerca de nuestra frontera y bueno, el río, obviamente, siempre por sentido común nos damos cuenta que el que peor está es el que está aguas abajo y esa situación nos toca a nosotros.
Entiendo. Y en este sentido, Irene, me imagino que este tipo de fenómenos son multicausales, deben obedecer a muchísimas razones, pero si tuviéramos que identificar, y entiendo también que el río ha sido su objeto de estudio mucho tiempo, ¿cuáles me diría usted que son las causas de esto que está pasando? Claro, es cierto lo que vos decís, o sea, es muy fácil echarle toda la culpa al cambio climático y no preocuparse por otras causas. Efectivamente, es una multicausa y yo te digo, el cambio climático tiene su aporte, por supuesto, estamos en una situación de bajante. El río tiene normalmente, te digo, debería tener 6 meses de creciente y 6 meses de bajante. Y se debió haber recuperado en el verano, cosa que no sucedió porque justo estamos en un periodo de la Niña, que es un periodo que a nosotros nos toca con poca lluvia, a diferencia del Niño, que es una situación de mucha precipitación. Entonces, como no se recuperó en el verano y siguió la bajante, bueno, siguió una situación tan terrible que hizo que el gobierno nacional declarara estado de emergencia hídrica, ¿viste? O sea, eso para poder gestionar y gestionar los riesgos y mitigar las consecuencias de la bajante. O sea, la bajante afectó y está afectando de manera directa 7 provincias: Formosa, Chaco, Corrientes, espérate que tengo el mapa en la cabeza, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires. Entonces, esas provincias, bueno, se declaró la emergencia hídrica, pero para mí se declaró un poco tarde. O sea, ya el Instituto Nacional del Agua, que es una institución nacional que depende del mismo gobierno central, digamos, de nuestro país, ya había alertado que esto venía sucediendo. Entonces no entiendo por qué, sí entiendo, porque estaba todo el mundo haciendo campaña política para las elecciones de las PASO, ¿viste? O sea, a veces por lo urgente dejamos de lado lo importante, y bueno, se dejaron estar hasta que se declaró la emergencia hídrica. O sea, obviamente el presidente no puede estar en todo, la gente que lo asesora tendría que haberle puesto el mismo decreto de emergencia hídrica delante de la firma mucho antes de lo que lo firmó. Pero bueno, nunca es tarde, por lo menos cuando la intención es buena, ¿viste? Lo que pasa es que yo veo muy difícil esta situación. Ahora el DINA dice que tal vez haya una lucecita en el fondo del camino, qué sé yo. Volviendo a tu pregunta, para no dispersarme, la causa fundamental, además del cambio climático, es el modelo de producción no sustentable que nosotros tenemos en toda la cuenca. O sea, al haber extendido la frontera agropecuaria, al haber dejado que se cultivaran algunas especies que tienen mucha necesidad de agua, por ejemplo la soja. O sea, es que la soja en los años 90, cuando entró la soja transgénica, más allá de todo el tema de transgénesis, que bueno, no nos vamos a meter en eso porque no otro programa. Es otra entrevista eso, pero la soja chupa muchísima agua del suelo, claro. Y mientras el agua sobra no pasa nada. Lo que pasa es que nosotros tenemos muy mal distribuido el tema del recurso hídrico en la Argentina, porque el 85% está en la Mesopotamia y la Pampa húmeda. Entonces, cuando sobra, no pasa nada. El tema es que cuando nos compran esta soja, nos lo compran como insumo, digamos, de vegetal, y no se tiene en cuenta el agua que usó durante todo el proceso de producción como insumo. No sé si me entendés. O sea, sí, claro. Algo parecido de lo que ocurre con la minería a cielo abierto y con otros procesos que usan mucha agua en lo que se llama el agua virtual o el ciclo de la huella hídrica, ¿no? O sea, vos tenés que tener en cuenta todo el proceso. Y obviamente los chinos no son tontos que nos compran soja a nosotros cuando tienen ellos territorio suficiente como para poder cultivarla. Lo que pasa es que pensá que China es un país enorme, tiene un gran territorio, pero tiene 1/3 de la población mundial. Entonces ellos reservan el agua que tienen para la gente y prefieren comprarnos soja a nosotros, que no le estamos vendiendo el agua como insumo, ¿entendés? Entonces todos esos cultivos que nosotros tenemos, y obviamente en un momento, en los 90, me acuerdo cuando le preguntaban a los productores, bueno, vos sos muy joven, pero yo me acuerdo perfectamente, en los 90, le preguntaban qué prefiere, cultivar, no sé, maíz, soja, cebada, centeno, o cultivar soja que le da, en vez de $200 la hectárea, $600 la hectárea. Y obviamente que los productores van a elegir lo que le da 3 veces el ritmo. Exacto, sí, estoy totalmente. Económico. Pero además, bueno, después los suelos con la soja quedan en un estado calamitoso, o sea, no es lo mismo, la siembra directa, bueno, es todo un tema que también es para otra entrevista. Sin dudas, pero entiendo perfectamente a dónde apunta y creo que es muy importante poder remarcarlo en este sentido, y también nos marcaba de alguna manera este mapa de cuáles son las causas de esto que está pasando. Pero si hablamos de las consecuencias, Irene, ¿cuáles me diría que son? Sí, son muchas, porque vos pensás que en una cuenca, mira, el Paraná, nada más dentro de la olla hidrográfica del Plata o de la Gran Cuenca del Plata, abarca más o menos 2,5 millones de metros cuadrados.
Eso es casi el tamaño, el mismo tamaño de la superficie de la Argentina continental. O sea, vos pensás nuestro territorio sin la Antártida y sin las islas, sin Malvinas o sin las islas subantárticas, es más o menos la misma superficie de la Cuenca de Plata. Es enorme. Entonces, imagínate la cantidad de ciudades que vos tenés. Muchas de ellas son puertos, ¿no? Sobre el río Paraná y sobre el estuario del Plata. Nosotros dependemos de esa agua para nuestro desarrollo. O Rosario está pasando por una situación dificilísima, o sea, le están pidiendo a la gente que no lave los autos, que no se lave la vereda a los porteros de los edificios, o sea, que dejen el agua para lo estrictamente indispensable, porque los caños están quedando en la superficie, tanto los de suministro, digamos, del agua hacia la planta de potabilización, como los caños pluviales y después de descargas cloacales. Imagínate el colapso que eso produciría si digamos, todas esas descargas llegan a un río prácticamente sin agua. Es tremendo. Ya la parte del Paraná viejo, como se le llama un sector, está totalmente seco, se puede cruzar caminando. O sea... sí, es muy impactante, realmente. Muy, muy tremendo. Hay unas fotos, mira, te recomiendo que busques en internet. Lástima que estamos hablando por radio y no te las puedo mostrar, pero yo las tengo. Hay un gran fotógrafo que se llama Sebastián López Branch, pero si no me equivoco, que es de Rosario, que él, bueno, saca fotos desde la con dron, ¿no? Y publicó en fotos o sea, las fotos de él fueron publicadas en el New York Times y en el Washington Post, y recorrieron el mundo, ¿viste? Son fotos espectaculares. Sí, y creo que eso que me está mencionando también plasma de alguna manera la atención que suscitó el tema en la prensa internacional, que de repente no fue el mismo que en la prensa nacional. Tal cual. Vos sabés que yo estaba mirando, mira, justamente cuando en realidad lo sacaron como si fuera un efecto solamente por el cambio climático. Claro. Pero bueno, de esa manera por lo menos se pudo saber en todas partes del mundo. Me acuerdo al día siguiente de la presentación del informe del panel intergubernamental de cambio climático que digamos se hizo sobre las bases físicas, ¿no? Porque la parte ecológica se va a conocer recién en el año que viene, en el 2022, pero el informe físico se presentó, si mal no recuerdo, creo que fue el 10 de agosto, ¿no? Y el 11 de agosto, o sea, el día siguiente, salió en todos los diarios del mundo, en todas las portadas, en nota de tapa, digamos, justamente lo que alertaba, no el caso del Paraná en particular, pero lo que alertaba el informe, que entiendo que a vos también te interesaba que yo hablara de eso, sí, claro. Lo estoy comentando, ¿no? Y vos sabés que hay una página en internet, que bueno, por suerte tenemos ahora con la pandemia la biblioteca en casa, que es Google, y si vos te fijás hay una página que yo la uso mucho, que se llama kiosco.net, kiosco con K, .net, que te muestra la portada de todos los diarios del mundo por país, por ciudad, por donde vos quieras, ¿viste? Yo la uso mucho porque yo leo los diarios del estado de Oregon, porque doy clase en la Oregon State University, que es donde yo estudié, entonces para estar un poco al tanto de las novedades y sobre todo de la ciudad donde está la universidad, que es una ciudad, no la parte central, digamos, importante, que está en Portland, que es una ciudad grande, sino en Corvallis, que es una ciudad muy chiquita, una ciudad universitaria donde está el departamento donde doy clase yo. Y bueno, me quiero enterar de lo que pasa, que todo gira en torno de la universidad en ese pueblo, ¿viste? Entonces, o en esa pequeña ciudad, si me escuchan los pueblos, la matan. Pero bueno, es una ciudad chiquita y si no fuera por la universidad no existiría, ¿viste? Entonces yo leo ahí, o sea que te digo, entra en kiosco.net y fíjate, vas a ver que te aparecen las revistas, los diarios de todas partes. Y bueno, me acuerdo que el 11 de agosto entré y era una cosa pero tremenda, en todas las tapas estaba el tema del informe. Y te cuento un poco, si querés, del informe del panel intergubernamental de cambio climático, que vos cuando me contactaste por la entrevista creo que me... Sí, claro, sí. Bueno, este panel, nosotros tenemos representantes en la Argentina, ¿no? Esto fue presentado acá por Zoom, lo presentó la doctora Carolina Vera, que es una de las integrantes del panel, que es de mi facultad de Exactas de la Universidad de Buenos Aires, y ella aclaró que, bueno, espero tener mi memoria, pues no tengo ahora la computadora, no tengo a mano los datos, pero más o menos me los acuerdo. Ella contó que en realidad lo que hace el panel, ellos no elaboran datos, digamos, no es que ellos hacen investigación, ellos lo que hacen es evalúan publicaciones científicas, y evaluaron alrededor de 14.000.
con un equipo de muchos autores, o sea, hubo más de 230 autores de 65 países, ¿no? Y de más o menos de esa cantidad de autores, un tercio aproximadamente son mujeres, y muchos, también un tercio más o menos participando por primera vez, ¿no? Del informe. Sí. ¿Y por qué hago hincapié en el tema de mujeres? No por un tema de feminismo. Hago hincapié en el tema de mujeres porque las mujeres son las que más sufren el tema del cambio climático, sobre todo en países pobres, en ciudades que están muy cerca de la costa, del mar, donde se corre el riesgo de que suba el nivel, ¿viste? Y son mujeres que en general se ocupan de su familia cuando los maridos, o los esposos, sus parejas, o lo que fuere, los papás de sus hijos están lejos, trabajando para traer el peso, digamos, a su casa, ¿no? Sobre todo en África y en el sudeste asiático ocurre mucho esto. Entonces las mujeres son las que más lo sufren, ¿viste? El tema del calentamiento global, las que procuran el agua, los cultivos, las que traen la leña, porque muchas cocinan todavía con cocina económica o con fogata. Y bueno, de esas 14.000 publicaciones evaluadas, hay muchas que siguen en proceso de revisión, hay 78.000 más o menos comentarios que fueron recibidos, y 46 países comentaron esa versión final de esos comentarios que se distribuyó a todos los gobiernos. O sea, vos pensás que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, las siglas en inglés es el IPCC, es un órgano de Naciones Unidas, o sea que es muy importante lo que ellos difunden. Entonces, obviamente, ¿cómo no va a salir en la tapa de todos los diarios cuando dijeron que estamos muy cerca del punto de no retorno? Bueno, en inglés el tipping point. Precisamente a mí me resultó eso, me pareció como muy cercano de repente leerlo. Dije, bueno, mucho de esto lo estamos viendo realmente. Y en este... O sea, justamente yo uso mucho redes sociales, y sobre todo el Instagram, que es la que más gente joven usa, viste que son mis alumnos de grado y posgrado de la universidad usan Instagram. Entonces, justamente anoche posteé un video que se hizo, que hace un periodista español, que es el referente de Hope, que es una página, Hope como esperanza en inglés, ¿no? HOPE. Y justamente él cuenta cuál es, me da risa porque usa mucho la ironía. Dice, ¿cuál es el material más duro? Fíjate después en mi Instagram, que es lo voy a ver. WAIS, con hay una sola S, Irene, todo junto. Primero el apellido, después el nombre. Es lo último que posteé, ¿no? Que está en el feed, pero digamos remite al IGTV porque es un video un poquito más largo de 3 minutos. Y él dice, ¿cuál es el material más duro de la... A ver, espera que abro el celular y te digo exactamente. ¿Cuál es el material más duro de la Tierra? Entonces dice, bueno, el diamante, el grafito, no, hay uno más duro, que es la cara de los líderes mundiales. Por la cara dura. Y después muestra eso realmente súper elocuente, un discurso de Greta Thunberg, ¿viste? Esta chiquita, sí. Que tenía 15 años cuando ya fue tapa de Time, cuando fundó el movimiento de los viernes por el futuro, Fridays for Future, ¿no? Se juntaron todos los pibes de todo el mundo a hacer huelga. Y acá, de hecho, el 24 de septiembre, una marcha tremenda, que me imagino que en tu ciudad también se habrá visto, viste que, no sé cómo habrá sido en Carué, pero acá en Buenos Aires fue una cosa tremenda, y en todas las capitales de provincias del país fue impresionante. Y bueno, fue un viernes justo, 24 de septiembre, no el que pasó, sino la semana pasada. Y la verdad es que ahí en ese mismo posteo de mi IGTV de Guay Sirene está al final el pedacito donde Greta Thunberg habla frente a los líderes y con un montón de jóvenes y habla todo el tiempo de que se la pasan diciendo bla 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 bla, puras palabras, y no actúa. Acá ya se terminó de hablar. Yo no sé qué va a pasar ahora, falta justo un mes para la conferencia de las partes de Glasgow en Escocia, y siguen hablando, y como dice Greta, ¿no? Bla, 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 y todos se dan las manos, ahora se darán el puño, ¿viste? Con la pandemia, qué sé yo, se transmitirá en forma virtual para los que no están en forma presencial, pero no hablan nada, y después cuando llegan a sus países hacen lo contrario, no hacen nada, porque omitir también es una política, la omisión de actuar. Bueno, sin duda. Yo entiendo que no es fácil, Claro. ¿Viste? O mitigar, pero hay que hacerlo, porque no se puede seguir esperando. Hace 30 años, Greta dice, hace 30 años que están diciendo esto. Ella no había nacido hace 30 años, pero yo te puedo decir a mis 64 años que estoy harta de escuchar que repiten siempre lo mismo. Yo hace más de 40 que trabajo en temas ambientales y
repiten y no se actúa acorde a la situación que estamos viviendo. Justamente en este mismo sentido, Irene, yo quería preguntarle, porque de repente uno escucha esas conferencias, o yo en mi caso leo los resúmenes o los extractos, y veo que ya están pensando en los presupuestos, las partidas presupuestarias y demás, para lo que hay que hacer durante la catástrofe. Digo, ya de alguna manera los líderes mundiales, los organismos internacionales, las organizaciones ambientalistas y demás, ya reconocen de alguna manera que los efectos llegaron y que es tan importante como tomar acciones directas para tratar de que el cambio climático no impacte, también pensar en cómo está impactando en las personas. En este sentido, ¿ya tenemos que pensar en esas poblaciones que se están viendo afectadas? Sí, en realidad depende de dónde, ¿viste? En algunos lugares sí, y depende en qué provincia, pero se actúa de manera muy, ¿cómo te puedo decir? Muy despareja. Por ejemplo, te doy un ejemplo que es con lo que yo trabajé durante mi tesis, que fueron los peces migradores de importancia comercial y cultural en el río Paraná, que son muchos endémicos de Sudamérica, ¿viste? Son peces que de la época desde los guaraníes y de los otros pueblos originarios que culturalmente son fundamentales, ¿no? Estoy hablando de sábalo, el dorado, el surubí, el patí, el pacú, el manguruyú, o sea, lo que hacen ahora los pescadores es, no les importa que sea hambre para mañana, basta que sea pan para hoy, ¿viste? Van y lo sacan, los pueden pescar hasta con la mano, porque no necesitas con el río bajo, imagínate que ni caña, ni red, ahí los ven boqueando en la superficie y se los agarran. Entonces, los peces estos necesitan, por empezar, necesitan tener las lagunas isleñas para criar a sus juveniles, que son los humedales del Paraná Medio y del Paraná Inferior, que están todos secos y encima con las quemas de los campos, que son quemas intencionales, son quemas que empiezan siendo intencionales para blanquear el terreno y después como no vive ahí la gente que los prende fuego, ¿viste? Se va, el viento vira y entonces, por ejemplo, las quemas en Entre Ríos van a parar el humo a Rosario y producen un problema tremendo. Además es un problema interjurisdiccional, porque imagínate que el fuego está en una provincia y el humo tóxico llega a otra, ¿no? O sea, se produce en Entre Ríos y llega a Santa Fe. Entonces, hay algunas provincias de estas en emergencia hídrica que declararon la veda de estos peces y otras que no. Entonces, ¿qué hacen los pescadores? Se van o una ribera sí y otra no, porque viste que el río está compartido entre provincias. Uno basta mirar el mapa de la Argentina. Entonces, los pescadores se van a la ribera de enfrente. Si una provincia les prohíbe, van a la otra a pescar, ¿entendés? Entonces, esto no hay una política acorde con la situación. Hay que declarar veda en toda la cuenca del Paraná, por lo menos la parte argentina. Lo que pasa es que por no pelearse con el sindicato de los pescadores o los gremios, viste que hay gente un poco pesada, según me en los institutos del CONICET, son las unidades ejecutoras del CONICET que trabajan con estos temas, el Centro de Ecología Aplicada del Litoral en Corrientes, el Instituto Nacional de Limnología en Santa Fe, en Santo Tomé, que es el puerto de Santa Fe, bueno, ellos dicen no quieren tener el costo político de enfrentarse con los pescadores, entonces directamente en algunas provincias es como si no pasara nada. Entonces los pescadores, viste, donde tienen, no es que están haciendo nada ilegal, donde no hay veda, van y pescan, ¿entendés? Claro. Entonces no es una política acorde en toda la cuenca, por lo menos la parte argentina, con lo que está pasando. Ahora Brasil parece que accedió, bueno, hubo algunos unas negociaciones en Cancillería y parece que accedió a liberar un poco más de agua de los embalses, a pesar de que todavía no llovió tanto en el sur de Brasil, y bueno, pero eso, ¿sabes qué? Va a ser una gota en medio del mar, o sea, es mejor que nada, pero no va de ninguna manera a revertir la situación, pero no puede ser que la única política pública sea esperar que llueva mucho. Sí, claro, sí, sin duda sí. Eso es lo que están esperando, miran al cielo y lo mismo cuando hay inundaciones, pasa lo mismo, o sea, miran al cielo esperando que no llueva. Pasa que bien lo decía usted. Está relocalizada, Exacto. Esto es un tema, ¿por qué es fácil echarle la culpa al cambio climático? Porque no es nadie. Que hay mucha ignorancia, mucha negligencia, es fácil porque el cambio climático, dicho por el IPCC, no dicho por mí, genera eventos extremos. Por ejemplo, los huracanes, los tornados, todo lo que sea exógeno de la atmósfera y de los océanos, no las cuestiones endógenas como los terremotos, que no tienen nada que ver, que eso viene del centro de la Tierra, ¿no? A veces lo aclaro porque incluso hasta me ha pasado en algunos medios que confunden una cosa con la otra, o sea, es muy obvio, pero bueno, me parece una verdad de perogrullo, pero me gusta aclararlo por las dudas. Y bueno, digamos, en el caso de los
los huracanes es una cosa, porque antes no llegaban a la costa, por ejemplo, los del sudeste asiático era difícil que llegaran con tanta fuerza a la costa, o los del Golfo de México, y ahora llegan y hacen un desastre. Pero en el caso del río, sí se espera sequía y se espera más inundación, pero no en este extremo. O sea, si nosotros no hubiéramos tenido el modelo de producción que tenemos en toda la cuenca, con esa cantidad de agua que los cultivos que exportamos se llevan, no estaríamos pasando por una situación tan crítica, porque sequía hubo en muchos periodos de la historia. Mira, Rosario tiene medición de hidrómetro desde hace más de 120 años. Una de las primeras ciudades en tener el hidrómetro es el medidor, viste, de la altura del agua, ¿no? Sí. Entonces Rosario ya fue uno de los primeros en la cuenca, o sea que hay datos de por lo menos de 120 años. Así que, digamos, sequías y periodos de inundación siempre hubo, pero justamente por eso los peces de estos migradores se adaptaron a 6 meses de creciente y 6 meses de bajante, y entonces ellos, el ciclo consiste en lo siguiente: o sea, ellos se alimentan de adultos en la boca del río de la Plata o en el delta, se dejan de alimentar, cuando están maduros sexualmente empiezan a migrar contra la corriente aguas arriba, y cuando llegan a zonas como por ejemplo cerca de las cataratas del Iguazú, que tienen más oxígeno, porque el agua tiene más movimiento, ¿viste? Entonces entra más oxígeno al agua, el fondo es más pedregoso, tienen corrientes rápidas y qué sé yo, ahí la hembra deposita los óvulos, el macho el esperma, porque tienen fecundación externa la mayor parte de los peces, y del huevo nace una larvita, que después nace un pez chiquito que se llama alevino, y esos alevinos entran con la creciente a las lagunas isleñas. Ahí cuando viene la bajante quedan separados del canal principal del Río de la Plata, lo cual es un gran resguardo para ellos, porque no serían muy vulnerables estas especies, ¿entendés? Entonces ahí se alimentan de insectos, de cangrejitos, de un montón de cosas, y se esconden entre las plantas. Y cuando viene a la creciente al año siguiente, que ya están maduros, digamos que ya son peces más grandes, ahí con la bajante vuelven al Río de la Plata, se van a alimentar de nuevo como los padres, digamos, hacia la boca del Río de la Plata. Es muy difícil explicarlo sin un gráfico, pero estoy tratando de hacerlo... No, pero la sigo. Por radio, pero supongo que se entiende. Sí. Y llegan al delta y al estuario y hacen lo mismo que hicieron sus padres, y así se va haciendo generación tras generación y se perpetúa la especie. Entonces, todo esto está frenado por la bajante. Claro. O sea, que encima que los están pescando a lo loco, estos peces no se pueden reproducir. Y es una pena porque fue la fuente proteica histórica de toda esa zona, ya te digo, desde la época de los pueblos originarios. Además, yo que soy bióloga, te digo, muchos tienen una importancia, hasta te diría como lo que se llama vulgarmente fósil viviente, ¿no? Que está mal dicho, porque si es un fósil no puede estar vivo, pero para nosotros los biólogos son relictos evolutivos. Por ejemplo, el dorado. El dorado tiene toda la mejilla, digamos, de la boca hasta el opérculo, lo que sería nuestra oreja, digamos, toda la cabeza, el costado de la cabeza, todo un hueso entero, y eso es un relicto de la época de los peces acorazados. Entonces desde el punto de vista paleontológico o ictiológico o ictiopaleontológico, yo no sé cómo decirlo, tiene una importancia como especie. De hecho, aparte tiene un tamaño enorme, o tenía un tamaño enorme, ahora es muy difícil encontrar grandes tamaños, ¿no? Históricamente en la Fiesta Nacional del Dorado pescaban unos tamaños gigantescos, y entre una persona a veces no lo podía levantar, tenía que hacerlo entre dos. Y en guaraní el nombre, digamos, la traducción sería el tigre de los ríos, porque daba pelea, ¿viste? Con el anzuelo, claro, poder sacarlo. No, es un pez, aparte, realmente un ícono de nuestra Mesopotamia y de la pampa húmeda. Entonces, sobre todo de la Mesopotamia. Entonces, que realmente desaparezca una especie así es una catástrofe, claro. A mí te digo la verdad, se me caen las lágrimas. No, me imagino que sí, también me imagino que así como este caso puntual debe haber uno por región por lo menos, y en este sentido tengo 2 preguntas para ir redondeando, Irene, que tienen que ver con todo esto que me venía diciendo. La primera tiene que ver con un concepto que usted me dijo y yo muy poco oportunamente la corté, que tiene que ver con el punto de no retorno. ¿De qué hablamos cuando decimos punto de no retorno y cuán cerca estamos? Bueno, mira, ahí hay una discusión entre colegas con ese asunto, porque, por ejemplo, mi colega Sergio Federovisky, que hizo una película que la recomiendo, que se llama justamente Punto de No Retorno, que está en la página de la Fundación Ambiente y Medio, que es una fundación que él fundó cuando no era funcionario, ahora es el viceministro de Ambiente.
es la mano derecha de Cabandier, ¿no? Pero él viajó en el 2019, cuando todavía no era funcionario, en el 2018, hizo muchas de las imágenes que están en la película, después otras se hicieron acá y bueno, se terminó de editar durante la pandemia y se presentó el 5 de junio, que fue el Día Mundial del Ambiente este año, ¿no? Y él, por ejemplo, ahí dice que ya estamos en el punto de no retorno. Yo tengo que pensar que hay esperanza, como dice Greta Thunberg, porque si no, ¿qué queda a los pobres, a mis hijos o a mis futuros nietos o a la generación de Greta, de los más jóvenes, de pensar que van a llegar al 2050 y van a tener una situación, digamos, de desastrosa, de falta de agua y de falta de recursos naturales, ¿no? De bienes ambientales, como se lo llama ahora? O sea, que hay toda una discusión. Digamos, lo que vos me preguntás es, el punto de no retorno es cuando es como punto de inflexión. Por ejemplo, a veces se hace una comparación con una catarata, ¿no? Por ejemplo, vos te parás arriba en la catarata del Iguazú y una vez que el agua cae, salvo que tengas una bomba que impulse el agua al revés, por acción de la gravedad, lógicamente el agua va de la zona de mayor altura a la menor altura respecto del nivel del mar. No puede ir al revés. Entonces, un punto de no retorno es eso, un punto de inflexión donde vos ya no podés volver atrás. Yo quiero creer, quiero pensar que todavía hay esperanza, porque si no nadie va a hacer nada y seguiríamos en la misma situación y sería cada vez peor. Pero igual no es solamente un tema de cambio climático, es un tema de la forma en que estamos consumiendo los recursos. A veces la gente cree que con reciclar los países desarrollados, sobre todo, resuelven el problema. O sea, reciclar es importante, pero vos pensás que a nivel mundial el reciclado resuelve el 7% de los residuos que generan. Claro. O sea, se extrae en forma lineal, no en economía circular, digamos, muchísimos recursos. Entonces vos estás agotando lo que la Tierra tiene, incluso los renovables, porque hay algunos que son renovables a tan largo plazo, como el agua, que cuesta cada vez más potabilizar, o no hay, ¿no? Agua, o la madera. Por ejemplo, los árboles de madera dura, la madera te la ponen como un recurso natural, pero los árboles de madera dura que tardan 3.500, por ejemplo, como el alerce acá, está protegido, ¿no? O las secuoyas en Estados Unidos, si tardan tantos años en crecer, cuando vos sacas un árbol de madera dura, porque te viene bárbaro porque soporta la intemperie y qué sé yo, viste, los de madera blanda en realidad se degradan muy rápido. Entonces esos recursos que son naturales renovables ya son prácticamente no renovables o a muy largo plazo son renovables. Entonces no podés tener en cuenta, va a llegar un punto cuando la tasa de uso es mayor que la tasa de reproducción, que no los vas a tener nunca más. Es una cuestión de sentido común. Entonces, de eso se trata, ¿no? O sea, hay unos cortos de un tipo que es un muchacho joven inglés que hace unos cortos espectaculares que se llama Steve Katz, T-U-T-S, ¿no? Utz, sí. Con doble T, que hizo un corto de 3 minutos y medio, hizo muchos, ¿no? Pero hay uno que se llama Man, hombre en inglés, que muestra la forma en que, o sea, no voy a spoilear, pero ya se imaginarán cómo termina, ¿no? Que empieza el tipo usando de todo, y lo que tiene de bueno, que él no usa, él usa solamente música. La música es un personaje muy importante de sus animaciones, es un cartoon, ¿cómo sería la traducción en castellano? Una animación. Un dibujo animado. Y después hizo otro en pandemia de 1 minuto, del mismo tipo, que está tirado en un sillón, comiendo patitas de pollo ultra procesadas, mirando la tele, ¿no? O hablando por Zoom, qué sé yo. Y yo recomiendo que entren en la página de él, de Steve Katz, y miren todo lo que él subió, porque es espectacular y te muestra muy bien por qué nos estamos acercando, o ya estamos, según algunos, en ese punto de no retorno, en ese punto de inflexión. Pero yo, te repito, yo quiero creer que estamos a tiempo. Bueno, Greta. Precisamente en este sentido, y antes de la última pregunta, que es más de interés general que tengo para hacerle, considerando o haciendo esta concesión de que no estamos en el punto de retorno, y vamos a reducir el ámbito de la pregunta, vamos a limitarnos a lo que es Argentina. Usted me decía que probablemente una de las políticas públicas que se esperan es que llueva. Entonces, la pregunta que a mí me surge es, desde su perspectiva experta, claramente formada y demás en esta materia, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se debería hacer? Bueno, por empezar a atender al problema, está muy bien que se haya declarado emergencia hídrica, un poco tarde, pero se hizo, y con eso, bueno, las provincias están teniendo más presupuesto para ver cómo pueden mitigar esto, ¿no? Además que la gente empiece a tomar conciencia y que la gente empiece a formarse. Y cuando digo la gente, lo digo no solamente a nosotros que nos piden
digamos, que actuemos localmente pensando globalmente, como dice Naciones Unidas. Me refiero también a los gobernantes, a los políticos de turno. Vos fíjate que nosotros ahora en la Argentina tenemos, que fue sancionada a fin del año pasado, la ley Yolanda. No sé si sabés lo que es la ley Yolanda. Esa es una cosa que nos hizo cambiar un poco, por suerte, la perspectiva de posibilidades. ¿Sabés lo que es la ley Yolanda? ¿La ley de educación ambiental? No, esa es otra, esa salió este año. La ley de educación ambiental integral es este año. No, la ley Yolanda es una ley que, digamos, que pide que se hagan en todos los ámbitos de los tres niveles del Estado, de la función pública, ejecutivo, legislativo ejecutivo, legislativo y judicial, en todos los ámbitos, ¿no? Quise decir nacional, provincial y municipal, campañas de formación, porque ya no se puede hablar de educación de personas que por ahí son políticos, que ya son abogados, economistas, que fueron a la universidad en otra época y no tuvieron estos contenidos ambientales en su formación. Entonces se habla de formación ambiental. Que se capaciten, porque te digo, una gran parte de los problemas ambientales son producto del desconocimiento, de la negligencia, de actuar, como te decía antes, ¿no? Que lo urgente empieza a tapar lo importante no se hace. Entonces ellos ahora no pueden decir, no hice esto porque no supe, o porque no pude, o porque no quise. O sea, no se puede, porque estarían cometiendo un delito, ¿entendés? O sea, la ley exige que se hagan campañas de capacitación en todos los niveles, en los tres niveles del Estado, como te decía recién, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial, en todos los niveles de cada una de las instancias, nacional, provincial, municipal o donde sea. Entonces, esa ley, ¿y por qué se llama ley Yolanda? Porque Yolanda Ortiz fue una secretaria de Ambiente, la primera en América Latina. Yo el otro día, justo en una entrevista, le decía a un colega tuyo, porque me decía, yo escuché hablar, pero no sabía todo esto que usted me está contando. Bueno, yo la conocí y coincidimos en muchos congresos. Ella era una doctora en química, pero fue totalmente autodidacta en temas ambientales, porque fue la primera secretaria de Ambiente, lo que es hoy el Ministerio, no solo de la Argentina, sino de toda América Latina. Cuando volvió Perón en los años 70, vos probablemente no habías nacido, la designó, y ella, imagínate, hace 50 años, una mujer que, imagínate que por ahí tomaba una decisión, se lo comentaba a Perón la escuchaba atentamente, no decía ni mu. Imagínate que una mujer hace 50 años, cuando a las mujeres no se les daba ni 5 bolillas, ¿no? Sí. Público, bueno, y ella era una persona tan inteligente y tenía todo tan claro y decía las cosas con una suavidad, porque tenía esa forma así de hablar, ¿viste? Entonces, la ley se creó, por supuesto, con un número, como tienen todas las leyes nacionales, pero se le puso ese nombre en honor a ella, en homenaje a ella, que murió hace poco, creo que un par de años, de 90 y pico de años, ¿no? Ya estaba muy mayor, pero fue una excelente funcionaria, digamos, era muy responsable, y yo me acuerdo, pero, ¿viste? Con firmeza, con suavidad, pero con firmeza las decisiones que tomaba, ¿viste? Ojalá tuviéramos funcionarios así ahora. Yo creo que el molde se rompió con Yolanda, te digo de verdad, porque no veo que ella, y aparte era una persona muy humilde en su persona, y ella, por ejemplo, no quería vehículos oficiales, ella tomaba taxis de los congresos. Me acuerdo que yo le ofrecía, como yo iba con el auto a veces a varios lugares, yo le ofrecía traerla porque me quedaba de paso la casa de ella volviendo a mi casa. Entonces, no usaba vehículos oficiales, siendo secretaria de Estado, ¿no? No, y una persona increíble. La verdad que Irene... Yo la recuerdo con mucho cariño porque era un fenómeno, te digo la verdad. Un privilegio que nos esté contando todo esto que nos está contando, la verdad que es sumamente interesante. Usted me había dicho fuera del aire, cometo la infidencia, que a veces cuesta cortar las charlas con usted, y le doy totalmente la razón, porque es muy interesante, estoy aprendiendo mucho, me estoy instruyendo un montón, así que me imagino que del otro lado la audiencia también, pero bueno, el tiempo es tirano, así que le propongo para terminar... Algo que nunca se escuchó en los medios, ¿no? Algo es nuevísimo lo que estoy diciendo. Me pasa, yo también te decía, no hace falta, no hay problema que hagas ninguna infidencia, porque mis alumnos, si escuchan esta nota, que después yo la voy a subir cuando me pases el recorte a mi canal de YouTube, para los que no la puedan estar escuchando mientras la estamos haciendo, la verdad es que yo me pasa
todo lo contrario a otros profesores universitarios, colegas que me dicen, ay, a mí los alumnos, claro, más que nosotros damos clases vespertino porque los alumnos trabajan, sobre todo los de posgrado. Claro. Entonces me dicen, ¿cómo haces? Porque a mí se me duermen, y más en el Zoom, que empiezan a bajarse, y a mí no me dejan irme, son las 11 de la noche y me siguen preguntando, y le digo, chicos, es tarde, estoy cansada, tengo que ir a preparar la comer, y mañana tengo que madrugar. Los entiendo totalmente. Irene, yo le agradezco muchísimo. Le pongo una nota de humor, algo que realmente es una tragedia, pero no lo hacemos así, no, te digo que nos tenemos que hacer el harakiri, ¿no? Está bien. Irene Weiss ella es profesora universitaria de grado y posgrado, es bióloga de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, especializada en ecología, posgrado en evaluación de impactos ambientales. Irene, ha sido un enorme placer conversar con usted. Igualmente para mí, Lautaro, es un poco humorista, pero si no lo tomamos así, realmente es para llorar. La verdad que la situación es crítica, sinceramente. Así que yo espero que quienes escuchen esta nota actúen, ¿no? Sobre todo en los niveles de la función pública, que es lo que corresponde. Para eso están ahí. Le aseguro que interpela más de uno. Le mando un abrazo enorme, Irene. Igualmente, un abrazo fuerte. Saludos a tu audiencia. Escuchar Radio 2000 Carhué en www.cambio2000.com.ar. Conversábamos con Irene Weiss, ella es bióloga, es especialista en ecología y tiene un posgrado en evaluación de impactos ambientales. Espero que a vos que estás del otro lado te haya interesado tanto como a mí la entrevista, porque realmente fue muy aclaratoria acerca de lo que está pasando en el río Paraná, pero además acerca de la extensión que tienen estos temas, que claramente son multicausales y cuyas consecuencias ya estamos sintiendo y con las cuales ya estamos conviviendo. Tiró muchos datos interesantes, Irene, de distinto material que podés ir a buscar a muchos lados, y también te voy a dejar las redes sociales de Irene porque ella es muy accesible, también comparte mucha información interesante, así que te cuento que su correo electrónico es ireneweiss con @gmail.com. En LinkedIn y YouTube la encontrás como Irene Weiss de Bodgen, en Facebook como Irene Weiss, en Skype Irene Weiss todo junto, en Twitter @Irene Weiss y en Instagram al revés, @WeissIrene. Una vez más le agradezco a Irene por toda la predisposición para conversar de distintos temas. Le hemos hecho muchas preguntas muy diversas y muy amplias, y en todas nos ha respondido con muchísimo conocimiento, así que nos hemos dado claramente un lujo hoy al poder entrevistarla. A vos te digo que te quedes del otro lado, vamos ahora con un poco de música y enseguida estamos con más Rebelión en la Granja. Atravesando la fibra óptica, Radio 2000 Carhué está donde quieras estar.